¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas a Regiones al Aire. Las regiones de nuestro país están al aire en CNN Chile. Comenzamos en esta tarde de día viernes, en una semana con mucha información justamente desde las regiones, particularmente desde el norte de nuestro país. Queremos profundizar, actualizar, de todo eso vamos a conversar en esta tarde de noticias en CNN Chile. Damos inicio a Regiones al Aire. Bienvenidos y bienvenidas. Y justamente en nuestra mesa de trabajo nos acompaña un experto para analizar la gestión de la emergencia. Estamos con Luis Carrasco, ingeniero civil en medio ambiente, académico del Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la UTEM. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Luis, comencemos con el análisis de la gestión de esta emergencia focalizada en lo que sucedió en Tocopilla, región de Antofagasta. ¿Cómo viste? ¿Cómo se gestionó? Bueno, cuando uno mira el saldo, digamos, final, ve que se ha ido avanzando en bastantes cosas, ¿no? ¿En qué lo ves? Bueno, aquí tenemos que analizar de que este es un tema multifactorial, ¿no? Y aquí hay cuestiones que están dadas precisamente de trabajos previos, por ejemplo, las obras civiles, que se vienen trabajando más o menos del año 2004 con proyectos que evidentemente dieron resultados. Está también el tema cultural. Cuando tú dices, perdón que te interrumpa, evidentemente dieron resultados. Nos focalizamos, por ejemplo, en que no se contabilizaron víctimas fatales. Así es, y tenemos el hecho, digamos, que hay obras civiles de mitigación, de direccionamiento de aguas, ¿cierto? De evitar el aceleramiento de la caída de aguas por quebrada, y el mismo direccionamiento que está dado por las mismas rutas, calles, en donde uno ve, aprecia las grabaciones, en donde ve que el agua no impacta sobre las casas, sino que más bien lleva otro curso, ¿no? Y ese es un curso de direccionamiento estudiado, que dio resultados, el caudal era bastante, la velocidad también era bastante, y eso demuestra, digamos, que hay una cierta planificación y que la pudimos comprobar al cabo de 10 años, al cabo de más de 10 años, y porque estos eventos también muchas veces se producen de forma espaciada. Entiendo el punto que tú haces tratando de ver el vaso medio lleno con los avances que se han hecho en obras de mitigación. Es súper importante que no hayan víctimas fatales, siempre destacamos aquello, pero lo cierto es que también hubo una afectación grande a un porcentaje importante de las viviendas de la comuna de Tocopilla. ¿Qué falta para avanzar a que esa afectación se reduzca lo más posible? Bueno, aquí siempre hay, como te decía, muchos factores que están en juego, ¿no? Aquí hay un tema que tiene que ver precisamente con el evento, porque hay muchas veces que puede haber un evento de menor magnitud o mediano, y esto no va a suceder, pero si pasamos ciertos límites sucede. Entonces aquí hay un tema derechamente de la amenaza, pero también están las vulnerabilidades, y las vulnerabilidades están cuando se construye mal, cuando se ubican mal las casas, ¿cierto? O no se ordena la población, cuando la fiscalización no es efectiva. También tiene que haber una política. Somos bastante permisivos en general en Chile. Generalmente en el tema de terremotos y otros eventos, el tema de la autoconstrucción y la ubicación riesgosa es producto de que la fiscalización ha fallado, porque hemos dejado que sigan ahí, que sigan construyendo y finalmente se produzca esto. Es muy probable, digamos, que en los estudios previos todos estos sectores que tú dices mayormente afectados ya hubiesen estado en la mira de quienes estudiaron de que podrían ser afectados en tales y cuales condiciones. Y analizando la composición geográfica de Tocopilla y los alrededores, el hecho de tener mar por una parte, por el otro lado mucho cerro, ya por el hecho de su propia composición geográfica, ¿el riesgo es latente? Así es, pensemos que en todo este lugar de quebradas, cuando tenemos ciertos terrenos que no absorben agua, que finalmente propician el aceleramiento del agua, que cae el espaciamiento en términos de que caiga mucho material, hace también que el agua tenga un riesgo extra, ¿no? Con sedimentos, piedras, en fin. Y eso es todo previsible. Por eso que es un tema sumamente importante. Tener una mirada de largo plazo para ir tomando decisiones para que esto no se vuelva a repetir. Nosotros estábamos conversando, Luis, fuera de micrófono, las emergencias que de tanto en tanto enfrentamos en nuestro país. Inundaciones, aluviones ahora en el norte de Chile, recordado también a lo que pasó el año 2015 también en el norte, incendios forestales en el verano, terremotos, Chile es un etcétera. laboratorio de emergencias y desastres. Exactamente, lo estábamos conversando fuera de micrófono. Y en ese sentido, ¿qué tan bien encaminados estamos
para generar planes de evacuación o gestiones de emergencia que atiendan las particularidades de cada uno de estos eventos, porque no es lo mismo una evacuación en un incendio forestal, es una emergencia súper dinámica, la vía que en un segundo es segura, en 5 segundos ya no lo es, por el curso del fuego, el viento, etcétera, versus, por ejemplo, la evacuación que se puede llevar adelante cuando estamos ante un posible tsunami. ¿Estamos con condiciones de particularizar nuestro sistema de gestión de emergencia a los distintos tipos de eventos? Mira, yo creo que aquí estamos hablando de hechos dinámicos. No obstante, totalmente. Claro, y no obstante, digamos, estamos frente a situaciones que son muy reiterativas, sobre todo en el último tiempo, lo que de alguna forma en este contrasentido ayuda, porque cuando tenemos muchas emergencias la gente está más atenta, ¿cierto?, a la información, a qué hacer frente a este tipo de hechos. Cuando los eventos son un tanto espaciados, es probable que la gente pierda esa memoria próxima de qué hacer. Entonces ahí... perdona que te interrumpa, es la labor de la autoridad de estar recordando. Así es. Y ahí tengo mis dudas. Nosotros decimos tenemos muchos eventos, pero claro, un evento fue en el norte, no fue en el extremo sur. Hay otro evento que fue en el extremo sur, pero no fue en el norte. Entonces, muchas veces esa experiencia no está latente en todas las partes de Chile. Hay gente que está mirando de lejos eso. Ahora, todo este tema del entrenamiento, todo el tema de la educación tiene que partir desde niños. Yo creo que ahí hay un déficit en términos de trabajar con los niños. ¿Por qué? Porque ese tema cultural es el que te va a acompañar después. Y tú puedes irlo reforzando después en la universidad, en el trabajo, en las instituciones donde tú estás. Preguntaría yo, solamente una pregunta al pasar. Terremoto y te sorprende en el templo, en la iglesia. ¿Sabe la gente de la iglesia cómo va a actuar? ¿Saben por qué puertas van a salir? ¿Quién va a guiar eso? ¿Va a ser el cura? ¿Quién va a mover eso? Lo mismo sálvese quien pueda, que claro, el escenario peor, digamos. ¿Qué pasa si hoy día en las nuevas estructuras, que ya no son tan nuevas, pero es una realidad actual? ¿Qué pasa si el terremoto o el incendio te sorprende en el mall? Bueno, a ver, ¿son suficientes guardias? Tenemos recientemente el tema del metro, ¿no? El metro, el tren como tal, ¿cierto?, lleva a veces ni siquiera conductor. Y los guardias son muy pocos. Bueno, ¿quién guía eso? ¿La gente tiene esa preparación para hacer una autoevacuación? ¿Tiene la cultura de entender bien las señaléticas o las instrucciones que se le dan? Yo aquí mismo tuve que dar alguna entrevista con respecto a cuando se paró el tren y la gente se desesperó simplemente porque no se abrían las puertas. Entonces, te das cuenta que ahí son temas multifactoriales y que finalmente yo creo que no tenemos que confiarnos de las actuaciones. Te comentaba también fuera de cámaras algún rato el tema de Viña del Mar. Cuando fue el incendio de Viña del Mar, mucha gente tomó el auto no debiéndolo tomar. Generando congestión, claro, entorpeciendo el y mucha gente murió en los vehículos, sí. Te das cuenta, y salió en sentido contrario. Bueno, habíamos avanzado y ahí retrocedimos. Entonces, ¿sí? Son cuestiones, como te digo, dinámicas. Sí, es interesante conversarlo. Entonces podemos concluir de esta parte de la conversación que hay que empoderar a la ciudadanía con conocimiento. Desde la primera infancia, en los colegios, en las aulas, en las universidades. Tú estás en la UTEM, en los trabajos. Pero también te quiero hacer otra pregunta. ¿Crees necesario avanzar en una nueva institucionalidad que esté focalizada en gestionar emergencias que, por ejemplo, pueda llegar a depender del Ministerio de Seguridad? Bueno, yo creo que debe haber una figura en donde le dé mayor poder, ¿cierto? Donde haya mayor presupuesto, porque no podemos establecer... Por ejemplo, se me viene a la cabeza una subsecretaría de emergencia, algo así. Sí, pero yo pensando en otras realidades de cuando hemos subido niveles, ¿cierto? Malo dar ejemplo, pero el mismo deporte, ¿cierto? De repente uno dice, le voy a dar un mejor estatus, pero muchas veces no se logra lo que se quería. Entonces en esto también yo creo que hay que establecer con bastante claridad cuál va a ser el manejo, cuál va a ser el poder, porque de repente podemos tener un ministerio, hace poco escuchaba el tema de cultura, por ejemplo, que quiere más pero tiene poco presupuesto. Entonces en esto también tiene que ir un poco de la mano con otras cosas, ¿no? No solamente elevarlo a un nivel superior, pero si tú no le dejas plata, si tú no le das posibilidad de interactuar con las leyes, no le das posibilidad de interactuar, ¿cierto?, con temas que hasta hoy día son complicados. Por ejemplo, cuando alguien no quiere abandonar las casas. ¿Te das cuenta que
Tú puedes tener una organización, puedes Obvio. tener un nivel superior, pero y la persona dice, no, yo me quedo aquí, me quedo aquí. No, porque se cruza también con la crisis de seguridad, Claro. que tienen miedo que cuando se van les roban. Y además otras cuestiones que tienen vacío. Acuérdate tú de este rescate en San José de Maipo del famoso chino. Del chino, sí, claro. En otras partes te cobran ese rescate, po. Se las cobran a una persona que cometió una irresponsabilidad. Y creo que costó más de 100 millones de pesos Bueno, al Estado. y aquí sí. estamos llenos de muchas veces acciones irresponsables en que nadie las paga. Última pregunta, Luis, porque estamos en el tiempo. ¿Existe hoy la tecnología disponible en el mercado para crear una alerta SAE específica que en tiempo real nos vaya actualizando cuál es la vía segura para llevar adelante una evacuación? Bueno, existe, ¿cierto? O sea, mirado desde el punto de vista de la acción que se viene desarrollando en los teléfonos celulares, pero yo tengo mis aprensiones. ¿Todos tienen celular? ¿Todos cargan el celular? ¿Todos les dejan volumen al celular? Y además, esa es una información, pero la actuación está internalizada. Porque alguien puede tener una información, pero puede partir en sentido ¿Cómo contrario. complementar entonces la alerta SAE? ¿Con qué otro dispositivo? ¿Con qué otra Aquí, herramienta? aquí hay derechamente un tema de capacitación para que haya cambio de conducta, que haya claridad. Chile es el país más sísmico del mundo. Es imposible que una persona no sepa cómo actuar en un sismo. Estamos generalmente a menos de 100 kilómetros de la costa. La gente tiene que saber actuar frente a un tsunami. Cuando tuvimos el tema del 2010, la gente, Bien. sobre todo la que estaba veraneando, actuó en sentido contrario. Entonces te das cuenta que hay cuestiones que tienen que ver con información, pero también hay otras que tienen que ver con capacitación. Y quiero agregarte algo más. Una reflexión final. Que estamos en Claro, el claro. Yo creo que debe haber un canal oficial de información, una radio oficial, porque muchas veces no vaya a tener el teléfono, puedes tener la radio de onda y tenemos que saber quién es el que está diciendo Obvio. dónde están los albergues y qué es lo que hay que hacer. Redundancia de información, pero oficial. Oficial. Información fidedigna. Puede ser a Así través es. de una radio, por ejemplo, con una señal clásica, tradicional. Puede ser el celular, pero redundancia de información con una instrucción clara y oficial. Como dice Luis Carrasco, académico del Departamento de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente del UTEM, te agradezco que hayas estado acá. No, a ti. Que tengas un buen día y un buen fin de Muchas semana. gracias. Nos vamos a la pausa rápidamente en Regiones al Aire. Ya estamos de vuelta en CNN Chile. Estamos de vuelta, las regiones siguen al aire en CNN Chile. Vamos a conversar, por supuesto, con el foco de atención y preocupación en el norte de nuestro país, con el alcalde de la ciudad de Iquique. Nos vamos a la región de Tarapacá y estamos en contacto con Mauricio Soria a esta hora en Regiones al Aire. Alcalde, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, gracias. Alcalde, lo primero que quisiera preguntarle, hagamos un balance de cómo la emergencia afectó la comuna de Iquique, con cifras a esta hora. Sí, bueno, a ver, hay que entender que el norte de Chile no está preparado para este tipo de episodio. Fueron más de 30 milímetros de agua Así es. en una ciudad que recibe 0,9, ¿ya? Al año. Y fueron 30 en prácticamente 3 días. Entonces, eso obviamente que genera una problemática silenciosa, porque es y al interior de las casas, ¿ya? El derrumbe de techo, todo eso desde afuera es casi... ¿Cuántas viviendas imperceptible. afectadas, alcalde? Entonces, afectadas estamos levantando, antes de 24 horas ya salieron nuestros funcionarios a aplicar la encuesta PIDE para entregar la información concreta para la ayuda del gobierno y ya llevábamos más de 300 casas afectadas. Ya, estamos Vamos a hablando- llegar a un número grande, porque hay que entender, 30 milímetros de agua, sobre 30 claro. milímetros de agua en el norte de Chile provoca lo que ustedes vieron, hasta los vehículos rodando por el cerro. Es Eso importante... significa... Sí, lo escucho. No, eso es porque no se logra entender, esto sería Sí. en el sur de Chile una lluvia. Sí, por supuesto, y Pero, es importante relevarlo, lo vamos a repetir, porque al año, en promedio, caen 0.9, 0.8 milímetros en ciudades como Iquique, al año, total anual. Sin embargo, en 3 días estamos hablando de más de 30 milímetros, por lo tanto, la afectación podría haber sido incluso peor, alcalde. Ahora, usted decía 300 viviendas más o menos afectadas, una cifra que de acuerdo a su proyección podría Eso aumentar.
No, eso nosotros estamos generando la ficha FIBE, vamos en una parte de la población. Todavía no le terminamos una población. Ya, o sea, la cifra va a aumentar, sí o sí. Va a ser considerablemente más grande. Ya, tenemos más de 90 funcionarios en la calle desplegados junto a funcionarios del gobierno que se sumaron, generando esta ficha que es el instrumento legal final, porque es una visita domiciliaria que le va a poder entregar al gobierno la información certera para tomar las decisiones con el apoyo en subsidios que va a entregar. Alcalde, y a propósito tan importante. Claro que sí, a propósito del gobierno que usted mencionaba recién, ¿cómo recibe las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast, cuando viaja al norte del país y dice la ayuda para las personas afectadas va a estar, pero bajemos las expectativas porque los recursos no son infinitos, son escasos? ¿Cómo recibe una declaración de esas características? Sí, bueno, yo estuve con el presidente y por eso que nosotros estamos haciendo este trabajo tan intenso para que el presidente tenga todos los datos, ¿ya? Y a través de datos certeros, ese anuncio sea en torno al dato certero. Porque claro, porque hay que entender, si el gobierno de Chile está en Santiago de Chile. Claro. Ustedes están acostumbrados a las lluvias, ¿ya? Vienen, terminó la lluvia y el otro día en Iquique sol radiante, despejado completo. Las calles drenan el agua, se absorbe. Ok, alcalde. Queda una ciudad que está llena de tierra, pero las casas interiormente tienen un desastre cada uno particular, porque no está nuestro concepto de vida, ¿ya? Y que lo tenemos que cambiar, y es el llamado a cambiar. En Iquique, cuando tú vas a reparar y tienes para reparar tu casa, tú reparas el interior de tu casa. Alcalde. Nadie repara el techo. Por supuesto. Bueno, pero independiente de ese análisis que usted realiza, que es muy atendible, entonces confían en que los recursos van a estar, independiente de la declaración del presidente. Sí, yo creo que el presidente, cuando tenga a la vista el daño que está interno es el que finalmente tiene que tomar la evaluación, y esperamos que sea la evaluación de poder llegar al máximo de personas que fueron dañadas. La conversación hasta ahora con el alcalde de la ciudad de Iquique, le agradezco y seguimos en contacto, alcalde. Cualquier actualización usted nos llama. Así es, estamos tratando de llegar ahora a la última caleta que estaba sin conectividad, que vamos a estar allá el día de hoy ya con recursos para poder finalmente también dar la tranquilidad a nuestras caletas. Muchas gracias por su tiempo, alcalde. Adiós, que esté muy bien. Muchas gracias. Sigamos avanzando, volvemos a nuestra mesa de trabajo en Regiones al Aire. Vamos a hablar de la Fundación Nuestros Hijos, que está levantando una colecta súper importante en diferentes territorios. Y para ello nos acompaña en nuestro estudio la doctora Marcela Zubieta, presidenta y fundadora de Fundación Nuestros Hijos, a quien además de preguntarle todo lo relacionado a la colecta, le agradecemos la espera. Muchas gracias por el tiempo de espera. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias, José Miguel. Encantada de que nos den la oportunidad de promover esta colecta que tiene tanto impacto para los niños con cáncer y su familia desde Arica a Punta Arenas. Cuénteme sobre la labor de la Fundación y todas las coordenadas para que la mayor cantidad de gente posible se haga parte de esta colecta. Bueno, la Fundación desde hace 35 años y en forma ininterrumpida está dando un apoyo integral a los niños y su familia. ¿En qué área? En todas las psicosociales son muy importantes, traslado, reparación de sus casas, apoyo en alimentación, ropero. En el ámbito más bien médico, todos los programas que facilitan o que ellos tengan una mejor sobrevida, como el programa de nutrición, el programa de apoyo psicológico para el niño y su familia, también escuelas hospitalarias para que los niños puedan continuar sus estudios posteriores al término del tratamiento, casas de acogida para recibir a los niños que vienen de regiones a tratarse en Santiago, y también un gran centro de rehabilitación que está transformándose en un centro formador en Chile y en Latinoamérica, y con el cual hemos contado con el apoyo del Hospital St. Jude de Estados Unidos para perfeccionar nuestro trabajo.
O sea, es un acompañamiento multifactorial, Integral. transversal, como lo dice Transversal. la doctora Marcela Subieta hasta ahora en Regiones al Aire. ¿Cómo hacerse parte de esta colecta? Deme las coordenadas y además le agrego otra pregunta para que vamos avanzando. ¿Cuál es el gran objetivo que está detrás de esta recaudación? ¿Cuál es la meta que se han propuesto? La meta que nos hemos propuesto, al menos, y esperemos que sea más, de 130 millones. El aporte que hacemos a los niños con cáncer tiene un alto costo. Solo en nutrición especial para los niños desnutridos gastamos 100 millones al año. Entonces, para poder seguir apoyándolo, necesitamos de la ayuda de todas las personas, porque dar un poquito significa ayudar un montón si juntamos voluntades. Y estas familias no pueden transitar la enfermedad sin esta red de apoyo, Totalmente. sin tener estos aportes, porque para que ustedes sepan, los niños que nacen en familias de menor educación o de más escasos recursos tienen menores posibilidades de sobrevida. Y eso no es culpa del niño. Entonces, como sociedad, si todos aportamos un poquito, podemos hacer que este mundo sea más justo para los niños. Obvio. Y no cuesta nada. Hagámonos parte de esta red, de este círculo virtuoso por nuestros niños, como dice la doctora Subieta. ¿Cómo podemos aportar? Bueno, si usted ingresa a www.fnh.cl, o sea, FNH como Fundación Nuestros Hijos, .cl, podrá hacer su aporte fácilmente a través de donando, y así en la seguridad de quedar un poquito, es aportar un montón para esos niños y las familias que tanto lo requieren. Claro, repitamos la página, para que nadie se quede fuera de esta colecta, doctora. fnh.cl. Perfecto. A través de ahí, de la plataforma, podrán hacer sus aportes. Todo suma en ayuda para los niños. Eso, todo suma. Y hay una meta de 130 millones que esperamos se consiga y se supere con creces. Le quiero agradecer. Sí. Doctora, sí, por favor. No, la verdad que ese es el piso. Es Esperamos el piso, que sea mucho más. Que sea mucho más. Me viene a contar después cómo le fue. Feliz. Doctora Marcela Subieta, presidenta y fundadora de la Fundación Nuestros Hijos, gracias por estar acá. Mucho éxito en la colecta. Muchas gracias. FNH.cl. FNH.cl. Gracias, doctora. Que tenga un buen día. Adiós. Vamos a Igualmente. otro tema. Vamos a conectar con la región de Valparaíso, con el Congreso. Las carreras de galgos han vuelto a estar en la palestra. ¿Por qué? ¿Cómo avanza este proyecto en el Congreso? El periodista Nicolás Donoso de CNN Chile tiene la respuesta. Nicolás, bienvenido. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Es una situación también, un proyecto de ley más bien que ha sido tramitado latamente durante muchos años. De hecho, ya hace un par de semanas había postergado su votación, pero que se ha tomado el debate al interior del Congreso Nacional y también al exterior, a los alrededores de las dependencias de este edificio, en una votación que se tuvo que desarrollar en sesión especial. Lo comentábamos también a lo largo de la semana durante este martes y que culminó con la aprobación del proyecto que busca prohibir las carreras de estos perros galgo por 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones. ¿Por qué lo ponemos en contexto? Porque siempre hay que decir que son dos proyectos de ley. El segundo buscaba regularlas, una regularización para su desarrollo, pero no la prohibición total, y porque también hay que ir despejando algunas dudas. Muchos ha dicho de que se aprobó en la Cámara de Diputados, es cierto, pero lo cierto es que se encuentra en primer trámite. Fue una aprobación en general de la idea de legislar, pero ahora, al ser objeto de presentación de indicaciones, va a tener que regresar a la Comisión de Medio Ambiente que preside el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y luego de allí viene la tramitación más que conocida. Va a tener que regresar al hemiciclo, votarse esas indicaciones en particular, y luego va a pasar a segundo trámite en el Senado, donde va a tener que estar alojado nuevamente en la comisión respectiva para posteriormente votarse en el hemiciclo, y solamente en el entendido de que no se realicen modificaciones entre lo aprobado en el primer y segundo trámite, se podría eventualmente quedar listo para transformarse en ley. De lo contrario, tendrá que pasar por un tercer trámite que acoja los cambios que se hayan resuelto en el Senado, y eventualmente esto podría derivar en una comisión mixta. Es importante recalcarlo porque mucho se había hablado también a raíz de redes sociales de que este proyecto que busca prohibir las carreras de galgos, donde más allá de una disputa ideológica entre izquierda y derecha, se ha transformado, algunos parlamentarios lo señalaban acá en el Congreso, en, por decirlo de alguna forma, campo-ciudad, ha tenido bastante notoriedad pública, pero todavía falta bastante tramitación en curso de esta iniciativa, que además considera, lo hemos ido mencionando también en los últimos días, multas desde 20 a 40 UTM y una inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales, pero inclusive no solamente para quienes hagan uso de estas carreras una vez que el proyecto esté promulgado, sino que también entre 5 y 20 UTM para quienes puedan promover, facilitar o difundir estas actividades. Y en ese sentido, lo decíamos, el martes se vio un ambiente bastante tenso durante gran parte del día. Se pudieron ver banderas chilenas por un lado
en alusión a estas carreras de perros galgos, pero como contraparte también algunos carteles que decían no más al maltrato animal. También fue una sesión en sala bastante álgida y así se puede dar también el debate que eventualmente se puede generar en la Comisión de Medio Ambiente. Luego de ir explicando el paso a paso, entonces lo insistimos en el punto, se logró la aprobación de la idea de legislar, pero apenas se encuentra en primer trámite, va a regresar a la Comisión de Medio Ambiente. En el mejor de los casos, en las próximas semanas se vuelve a votar en sala aquellas indicaciones que se hayan presentado o impugnado para poder mejorar o modificar el proyecto, y luego ya va a tener que seguir su curso en el Senado, donde se complejiza aún más su trámite, la comisión respectiva de medio ambiente, para luego pensar eventualmente en un tercer trámite, y quién sabe, podría también generarse la instancia de comisión mixta, un informe que eventualmente debe ser ratificado por ambas ramas del Congreso. Eso es lo que entonces sucede con el proyecto que busca prohibir en las carreras de perros galgos, luego de caerse además como contraefecto lo que es el proyecto que busca regularlas. Buenas tardes, José. Bueno, le agradecemos al periodista Nicolás Donoso por ese despacho desde el Congreso Nacional. Dejamos hasta acá Regiones al Aire. La invitación, por supuesto, es a seguir con toda la programación de CNN Chile. Nosotros nos reencontramos más adelante. Que tengan una buena tarde.